Son las 8:11 de la mañana y vamos a saludar y agradecer por esta entrevista a la subsecretaria de Educación Superior Verónica Figueroa Huencho. Bueno, no vamos a desconocer que ha sido una persona muy cercana a la radio porque es muy obvio desde su rol de vicepresidenta del Senado, pero también durante mucho tiempo como panelista estable de nuestros espacios informativos. Así es que en este nuevo rol, por supuesto, cada uno cautelando lo que le corresponde, nos alegra poder saludar a la subsecretaria. Subsecretaria, muy buenos días, gracias por poder conversar esta mañana. Muy buenos días, querido Patricio, muy buenos días a todas y todos. Un gusto estar nuevamente en la radio, aunque sea con otro rol, siempre muy agradable conversar con ustedes y con quienes nos escuchan también. Sí, pues bueno, partamos preguntando lo siguiente. ¿Cuáles son, desde su punto de vista, los principales desafíos de la cartera para estos años en los cuales además la sociedad va a cambiar mucho, por de pronto a través de una nueva constitución? Sí, bueno, la verdad es que nuestro gobierno se ha asumido como un gobierno transformador y dentro de educación superior, en el centro hemos puesto, y estaba en nuestro programa, y parte de los compromisos que también tenemos que impulsar, la reconstrucción del sistema de educación superior. Sabemos que ha sido durante muchos años, sobre todo la educación estatal, ha estado abandonada, donde hay una serie de distorsiones que se han ido creando, sobre todo por instrumentos, ¿cierto?, en relación al financiamiento de la educación superior, al rol también, ¿cierto?, y cómo se ha ido privatizando, ¿cierto?, entendiendo más que un sistema educativo, un mercado de la educación. Y por lo tanto, el presidente ha sido muy enfático, ¿cierto?, en señalar que parte, ¿cierto?, de los compromisos claves de su gobierno está en cómo iniciamos un proceso principalmente de diálogo, ¿no?, para poder reflexionar en torno a cuestiones que son claves, a cuestiones que están o que son medulares dentro del sistema educativo superior, discutir respecto, por ejemplo, de calidad, discutir en torno a lo que entendemos por educación pública, discutir en torno al financiamiento y todo ello, ¿cierto?, de cara a la ciudadanía, porque efectivamente lo que uno puede ver es que esto está muy en consonancia también con lo que se está discutiendo en la propia convención, ¿no? La necesidad de generar transformaciones profundas. Y eso es lo que espera la ciudadanía cuando votó también de manera mayoritaria por nuestro proyecto. Sí. Subsecretaria, este es un debate que viene desde hace muchos años, usted lo sabe porque proviene de la Universidad de Chile. Las universidades estatales han planteado insistentemente, yo diría majaderamente, la necesidad de que el Estado reconozca su rol prioritario, no por hacer algún tipo de discriminación, sino por la función pública que las universidades estatales cumplen. ¿Cómo se plantea el gobierno frente a esa disyuntiva? Sí, a ver, nosotros dentro de los ejes, ¿cierto?, claves que tenemos como subsecretaría, hay cuatro, ¿no?, que son sustantivos y dentro de los cuales nosotros hemos ido definiendo algunas estrategias. La primera tiene que ver con cómo fortalecemos la educación pública y cómo realmente avanzamos hacia una educación pública, gratuita, de calidad. Y eso pasa necesariamente por retomar la relación que el Estado tiene con sus instituciones de educación superior, con nuestras universidades estatales, y con los centros de formación técnica estatal. Y por lo tanto tenemos que tener una estrategia particular tanto de aumento de fondos basales, ¿cierto?, destinación de fondos basales específicos para las universidades estatales, como para también fortalecer, ¿cierto?, el rol que juegan los centros de formación técnica en sus territorios. Por lo tanto, la educación pública, el fortalecimiento de la educación pública y discutir cuestiones relevantes para la educación pública son un eje clave. También, por cierto, yo señalaba, ¿no? Segundo eje tiene que ver con cómo redefinimos un sistema de financiamiento de la educación superior que se haga cargo de las desigualdades, que se haga cargo de las diversidades que existen en nuestro país, que se haga cargo también de una deuda que existe con las y los estudiantes, con las familias, ¿cierto? Y eso pasa por repensar tanto, ¿no?, las deudas condonar, ¿cierto?, que es parte de nuestros compromisos las deudas estudiantiles, hasta también pensar en sistemas de retención. También es muy importante como un tercer eje para nuestro gobierno en educación superior, fortalecer la educación técnico profesional. Siempre se ha visto, ¿no?, y ha sido en desmedro de un rol preponderante de la educación universitaria, sin comprender, ¿cierto?, que el mundo hoy día está avanzando hacia relevar los conocimientos técnicos, ¿no? Y conocimientos técnicos que están además
muy vinculados a sus territorios, a tejidos productivos, tejidos sociales, y por lo tanto el Estado tiene hoy día que asumir o quizás renovar un compromiso que en algún Ujú. minuto tuvo con la educación técnico profesional. Y en último lugar, pero no por eso menos importante, los sistemas de acceso a la educación superior, ¿no? Hoy día estamos, de hecho, anunciando desde ayer la inscripción a esta prueba de invierno, que es la última de las pruebas de transición, y eso es una, ¿verdad? Quizás uno de los caminos, entre muchos otros, en los que tenemos que avanzar para que el acceso a la educación superior realmente se democratice, realmente Ujú. reconozca, ¿no? Que en nuestro territorio habitan múltiples naciones, que habitan, ¿cierto?, personas con distintas realidades socioeconómicas, que requerimos, ¿cierto?, posicionar la perspectiva de género como un ámbito clave, ¿cierto?, para romper con las desigualdades y las exclusiones. Entonces, yo diría que nuestro proyecto hoy es sumamente transformador, es sumamente convocante, desafiante, complejo, hay que Mm. decirlo también, y por eso requerimos, ¿cierto?, que esto se construya de cara a la ciudadanía. Sí, tenemos una suerte de contradicción también en la sociedad subsecretaria porque durante mucho tiempo y era muy comprensible el sueño de muchos papás y mamás era que sus hijos llegaran a la universidad, ¿no? Y probablemente hay algunos que pertenecemos a un par de generaciones en los cuales, por ser primera generación, se cumplía como una suerte de sueño familiar. Pero bueno, ese sueño se cumplió en muchos casos sin una correlación con la que la sociedad realmente necesitaba, ¿no? Hasta el punto que uno de los dramas que tenemos es que hay muchas personas que estudiaron muchos años, pagaron carreras muy caras y que no pueden ejercer en las profesiones que estudiaron simplemente porque no hay campo laboral. Respecto a eso, ¿cómo ver el tema? Entendemos que estamos en un estado subsidiario todavía, por lo tanto no es llegar y tomar decisiones, pero ¿cómo ven esa situación? El tema de que todavía tenemos una oferta universitaria que está completamente vinculada a un diagnóstico respecto a qué es lo que el país necesita, en el presente, pero también en el mediano y largo plazo. Sí. Mira, lo que tú señalas, Patricio, es clave, porque yo creo que tenemos que romper también con estas miradas tecnocráticas que han Mm. primado en la educación superior. Y tú lo señalabas muy bien, para muchas y muchos de nosotros estudiar es parte de un anhelo, y de un anhelo que es de nuestro entorno, ¿no? De Mm. nuestras familias, de nuestros barrios, en algunos casos, ¿cierto?, de nuestras poblaciones. Tú señalabas muy bien, ¿no? Compartimos esto de ser primeras generaciones en la Mm. universidad, y claro, esto no puede ser basado en la idea de la meritocracia y que finalmente solo llegan los mejores o que el sistema está diseñado para eso. Es un sistema que hay que revisar en profundidad, tanto desde el sistema, ¿verdad?, y la continuidad o las trayectorias laborales, vitales de las y los estudiantes que van pasando por distintos niveles, ¿cierto? En la educación media, en una educación media que también es técnica, cómo hay un anhelo, ¿cierto?, de acceder a una educación superior que también puede ser técnica, que también puede ser universitaria, pero independientemente de esas elecciones uno tiene que asegurar un desarrollo vital, ¿cierto? Mm. Poner a la persona y sus comunidades, sus entornos en el centro de las políticas públicas. Y lo que vemos hoy día es que efectivamente hay una desconexión, hay una mercantilización de la oferta educativa, hay una idea de poner, ¿cierto?, por delante matrículas, hacer competir a las instituciones estatales en igualdad de condiciones con un mercado de la educación privatizado y con reglas distintas, y con estudiantes, ¿verdad?, que se endeudan para poder acceder a esa educación y que después no necesariamente cumplen este anhelo, ¿cierto?, de insertarse laboralmente, de tener un desarrollo profesional. Yo creo que hoy día también en nuestro gobierno tenemos un desafío bien importante, y es cómo la educación también contribuye a transformar los entornos laborales, cómo también en la concepción propia del trabajo, la concepción propia del desarrollo profesional, laboral, también se ve influenciado por aquello que se forma en las universidades. No podemos seguir mirando los ámbitos de nuestra sociedad como si no dialogaran entre sí. Ujú. Aquello que enseñamos, aquello que formamos, tiene que tener un correlato, por ejemplo, en el ámbito del trabajo.
y aquello que releva o que prestigia o que valora el mercado laboral tiene que estar en consonancia con aquello que también se enseña, con aquello que estamos formando, ¿no? Y todo ello con el gran proyecto país, que es transformador también, y por eso sabemos que, como dice nuestro presidente, hay que ir despacio, ¿no? Hay que ir lento porque sabemos que los cambios son profundos, sabemos que queremos avanzar y que 4 años es un periodo muy acotado para poder alcanzarlo, pero sabemos que podemos ir instalando. Hoy día la Mm. juventud, sobre todo, ¿no? Y nosotros lo sabemos muy bien, que venimos además de instituciones públicas, ¿cierto? La juventud tiene un potencial transformador muy importante y de reflexión también, ¿no? De cuestiones profundas. Yo creo que hoy día más que nunca hay que mirar a esas reflexiones y traerlas a los espacios de decisión. Y en Sí. ese desafío estamos también. Bueno, una de las consecuencias de la mercantilización de la educación superior, subsecretaria, es que en muchos casos se ha restringido el concepto de universidad a un mero intercambio, voy a decirlo de la manera más vulgar que me resulte posible, para ilustrarlo, ¿no? Al mero intercambio de un título profesional por dinero, ¿no? Y puede sonar muy tremendo lo que estoy diciendo, pero hay varias universidades que fundamentalmente consisten en eso. Eh, pero claro, el lugar que han de ocupar las universidades en la sociedad es una pregunta bien central. Tenemos casos como los de la Universidad de Chile, subsecretaria, donde la Universidad de Chile es más que la Universidad de Chile porque tiene el centro sismológico, porque tiene el ballet, porque tiene la orquesta sinfónica. O sea, es un lugar donde el trabajo de la universidad no solamente está remitido a quienes pertenecen formalmente a la universidad, son universidades del país, de un territorio específico. Bueno, la pregunta por ese lugar requiere una perspectiva estratégica, pero también requiere recursos, ¿no? ¿Cuál es la mirada que tienen desde el gobierno respecto a ese lugar, ¿no? A cómo se relaciona, voy a decirlo ahora, la universidad con todo aquello que está alrededor de ella, ¿no? Mm. Mira, es tan importante y te lo voy a ilustrar con un ejemplo. ¿Ah? Nosotros cumplimos ayer un mes y parte de nuestros compromisos es descentralizar, ¿no? Y cómo nos relacionamos con los territorios. Estuvimos la semana pasada en Aysén, en la región de Aysén, inaugurando el año académico del Centro de Formación Técnico Estatal, que está en Aysén, y la Universidad de Aysén, ambas ciertas instituciones del Estado. Estas instituciones nacen a partir de las movilizaciones sociales del año 2012, que fueron muy, no solamente simbólicas, sino políticamente muy potentes de poner a los territorios, es cierto, en el imaginario centralista que tenemos en Chile. Ujú. Y dentro de las demandas de ese movimiento estaban cómo tenían, ¿cierto?, en la región formación superior estatal con ciertas características, ¿no? Y lo que pudimos ver fue cómo ambas instancias se han convertido en entes que articulan a sus comunidades, pero no solamente a sus comunidades educativas, también a las comunidades en las cuales se encuentran insertas. Tuvimos la oportunidad de estar allí con un equipo y además quiero recalcar hoy día el equipo maravilloso que tiene esta subsecretaría, un equipo de primer nivel, gente comprometida, formada, con espíritu público, vocación de servicio. Y estuvimos allí en la región con la jefa de la división de educación técnico profesional, con Miski Peralta, y con Tomás Grix, que es el jefe de la división de universidades, y trabajando en terreno, ¿no? Y lo que pudimos ver, nos reunimos, de hecho, en el caso del Centro de Formación Técnica, con dirigentes sindicales, pescadores artesanales, pescadores industriales, ¿no? Cooperativas. Y finalmente, lo que uno mira es el potencial que tiene el Estado cuando se compromete con la educación superior, que no es solo ir a sentarse a un aula, ¿cierto? Y recibir educación y pensar en un diploma, sino en el tremendo potencial transformador y de formación ciudadana que tiene la educación. Ujú. Entonces, tenemos casos como la Universidad de Chile, universidades con tradición, con historia, la Universidad de Santiago, ¿cierto? Que tienen además, ¿no?, la posibilidad, la capacidad de generar cultura, generar pensamiento crítico, vincularse, ¿no? No solamente con el ámbito nacional, prontamente plurinacional, sino Ujú. también con el ámbito internacional. Pero claro, otras universidades del Estado tienen múltiples complejidades, sobre todo las que están en regiones. Lo que nosotros tenemos que hacer como gobierno es igualar la cancha, igualar las condiciones y comprometernos efectivamente con una educación superior que no es solo docente, sino que son universidades complejas.
avanzar hacia la creación de clústeres tecnológicos, vincular la educación universitaria con la educación técnica, vincularla con la educación media, que se puedan proyectar las y los jóvenes, ¿no? Que puedan mirar efectivamente la educación superior, sobre todo la estatal, tienen la posibilidad de un desarrollo que va mucho más allá, ¿no?, de un título profesional. Esos cambios que uno los mira, que estuvieron en algún momento de nuestra historia, ¿ah?, muy presentes, ese rol del Estado, y que se va recuperando a medida que estamos trabajando con los territorios y nos van contando las historias donde el Estado estuvo y donde el Estado generó cambios y que luego con la dictadura hubo un retroceso brutal. Hoy día tenemos que iniciar ese camino de cambio. Y al menos para mí, como administradora pública, ¿no?, como una persona que se compromete, que entiende que su lugar está en el Estado, creo que hoy día, más que nunca, hay que prestigiar lo estatal, ¿no? Y nuestras instituciones también. Sí, estamos conversando con la subsecretaria de Educación Superior, Verónica Figueroa Huencho. Subsecretaria, la pandemia nos demostró que como Estado había una gran falencia. Aquí entrevistamos a muchos científicos e investigadores, que era, por un lado, la falta de mirada estratégica respecto a la investigación, y por el otro lado, la falta de una relación más virtuosa entre el Ministerio de Educación, entre la Subsecretaría de Educación Superior, me atrevería a ser más preciso, y el Ministerio de Ciencias y Tecnología, ¿no? En el sentido de que nuestro país debería tener un plan maestro que nos permitiera identificar cuáles son los tipos de conocimientos que tenemos que generar, y que esos tipos de conocimientos que tenemos que generar se deben hacer necesariamente a través de las universidades, ¿no? Esa relación, yo diría, como una mirada estratégica de país, se desnudó en su inexistencia durante el gobierno anterior. Yo diría que en ese caso fue mala suerte, más que otra cosa, les tocó lo de la pandemia. Pero nos instala una pregunta y nos instala un desafío, ¿no? ¿Cómo ve usted la relación entre Subsecretaría de Educación Superior y Ministerio de Ciencia y Tecnología, y a su vez en relación al largo plazo? Sí, a ver, yo creo que es clave hoy día entender que, y la experiencia de alguna manera internacional también así lo demuestra, ¿no? Funcionar en lógicas estancas, ¿no?, propias del siglo XIX, en la forma en la que entendemos el diseño de políticas públicas, la implementación de políticas públicas, es algo que tenemos que ir rompiendo poco a poco en el caso de Chile. Lo ideal sería poder avanzar hacia familias de problemas, ¿no?, nudos problemáticos que desafíen a la institucionalidad del Estado a articularse y a generar alianzas colaborativas, porque cuando pensamos en lógicas estancas, lo que ocurre, y eso es una dinámica que no solamente ocurre en Chile, sino en otros espacios, es que surge más bien la competencia, ¿no? ¿Quién es el dueño de esa política? ¿Quién se lleva los beneficios de los resultados de esa política? ¿Quién puede hacer lucir de alguna manera a su sector con una política? Más que hoy día hay que colaborar, hay que generar alianzas, ¿no? Y creemos que para nosotras y nosotros en el Ministerio de Educación es clave esas alianzas con, ¿cierto?, otros ministerios, el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, y por cierto con el Ministerio de Ciencia, entendiendo que además es un ministerio que hoy día, ¿no?, en la discusión que se está teniendo en la Constitución, donde el conocimiento es más que un método, ¿cierto?, y más que ciencia, sino que además incorpora saberes, múltiples saberes, campos de saberes que han estado excluidos. Hoy día más que nunca es desafiante el cómo nos vinculamos con el ministerio, cómo generamos conocimiento aplicado, cómo generamos también conocimiento de vanguardia, sobre todo en el acceso a becas, ¿cierto?, de posgrado, cómo traemos conocimiento de vanguardia también para poder nutrir ciertos procesos claves de transformación. Hoy día las universidades, y no solamente las universidades estatales, hay universidades con tradición, la propia Universidad Católica, la propia Universidad de Concepción, que colaboraron, ¿cierto?, en traer e implementar conocimiento durante la pandemia, ¿no? Y eso se hace con lógicas de colaboración, con lógicas colaborativas, la Universidad de Chile, por cierto, también, ¿no?, a la vanguardia en investigación. Lo importante es cómo vinculamos todo este entramado con la institucionalidad del Estado. Y para nosotros es clave esa vinculación con el Ministerio de Ciencia. Ahora, a esa ciencia y a ese conocimiento, a esos saberes, hay que darles también un sentido hoy día, ¿no? No puede ser un conocimiento que esté desarraigado de los territorios, no puede ser un conocimiento que no tenga perspectiva de género, y por cierto no puede ser un conocimiento que se genere, ¿no?, desde una perspectiva colonialista sin los pueblos indígenas, sino más bien cómo hoy día nos enriquecemos de todas estas miradas, ¿no?, de todas estas propuestas de vida
de los que tenemos, de los que disponemos en nuestro país. Bueno, tenemos 1000 preguntas para hacer, subsecretaria, y se nos está acabando el tiempo, así que vamos a dejar todas las demás afuera, pero me quedo con esta. Ayer empezaron las postulaciones para la primera prueba de transición de invierno. Creo que sería bueno aprovechar de explicar por qué la implementación de esta política y cómo la están viendo desde la subsecretaría y desde el ministerio. Maravilloso también para aprovechar de incentivar a las y los egresados de cuarto medio, que es a quienes está destinada esta prueba de transición, la última prueba de transición que se va a rendir en invierno. Invitarles a que se inscriban. Abrimos ayer las inscripciones entre el 11 y el 29 de abril. Se abrieron 50.000 cupos en esta oportunidad. Es muy relevante para nosotras y nosotros porque abre un camino, inicia un camino de cara a diversificar los mecanismos de acceso a la educación superior. Descomprime también, ¿cierto?, este nivel de estrés que tienen las y los estudiantes que tenían solo un momento al año para poder rendir esta prueba. Pueden en esta prueba de invierno dividir, ¿cierto? O elegir más bien si quieren rendir todos la misma prueba, si quieren dividir las pruebas que van a elegir. En esta oportunidad, en la prueba de transición, pueden elegir entre rendir una sola prueba, por ejemplo, comprensión lectora o matemática, o ciencias e historia, o ciencias sociales, dependiendo de si escogen una o más, hay aranceles diferenciados, ¿cierto? Si escogen una prueba, hay un arancel de 13.800 pesos, si escogen dos pruebas, 25.195, si escogen más de tres o cuatro, ¿cierto? 36.590 pesos. Cada una de estas pruebas, por lo tanto, le va a permitir administrar de alguna manera sus tiempos, ¿no? Y a dónde quieren focalizar. Y otra innovación importante, muy importante de esta prueba es que las y los estudiantes van a poder elegir, para poder postular al proceso 2023, el mejor puntaje que obtuvieron en cada prueba. Antes se sacaban, ¿cierto? Se sacaba un puntaje ponderado. Hoy día se elige el mejor puntaje obtenido en los procesos anteriores. Recordemos que en este caso, proceso 2021 y 2022, para postular al 2023. Es decir, estamos encaminados hacia cómo humanizamos este proceso, ¿no? Que, como decíamos, no solamente estresa a las y los estudiantes, sino que también esta sensación de que se están jugando tanto, ¿no? Tantos sueños, tantos anhelos en una sola instancia. Así que estamos muy contentas y contentos de esta prueba de invierno. Bueno, los temas que tienen que ver con la educación superior son tantos que podríamos hablar el día completo, porque entre otras cosas se entiende de esta entrevista que cuando uno habla de educación superior está hablando de muchas más cosas, ¿no? De cómo se articulan las universidades con todas las actividades que se desarrollan en la comunidad. Pero bueno, tenemos todavía tiempo para seguir haciendo las preguntas necesarias. Por de pronto queremos agradecer a la subsecretaria de Educación, Verónica Figueroa Huencho, por esta conversación. Subsecretaria, que esté muy bien y que tenga un buen día. Muchas gracias, Patricio. Muchos cariños a la radio, a todo el personal, por cierto, a quienes nos escuchan. Gracias, que esté muy bien. Adiós. Son las 8:34, vamos a hacer un breve alto y continuamos con Radio Análisis en esta mañana de día martes.